La mesa redonda está titulada Creando personajes de videojuego con alma y tenemos el privilegio de contar con dos de los más grandes creadores de personajes en los últimos tiempos. Por un lado tenemos a John Garvin, que fue el director creativo y el principal artífice de la narrativa de Days Gone, lanzado originalmente en PlayStation 4 en 2019 y hace poco acaba de recibir una versión en PC. Al otro lado tenemos a Antonio Planels, es académico de Game Studies y diseñador narrativo en THQ Nordic. Más concretamente en Alchemy Studios, que ahora mismo están inmersos en la producción del remake de Gothic. Gothic es, para los que no lo conozcáis, una serie de juegos de rol de corte europeo, alemán, muy interesantes y con un interesante tratamiento de los personajes. Muy bien. Entonces, la primera pregunta se la voy a dirigir a John para que nos explique un poco el tratamiento, la manera de conceptualizar y de traer a la vida al protagonista del juego, Deacon St. John. John, ¿cuáles fueron, digamos, las principales metas que tenías en mente a la hora de crear al protagonista de Days Gone? Yeah, that's a great question. I think what I always aim for when I'm writing is to create a character that I identify with. And, so to get to the broader question of where does soul come from? To me, soul comes from the conflict that people feel within themselves. Not necessarily, hey, I'm fighting the militia, or I'm trying to kill freakers, or I'm trying to stay alive. That's all sort of external conflict. I think the most powerful characters come from internal conflict. Like Deacon, as a member of an outlaw motorcycle club, had done some pretty horrible things, as you learn when you play through the game and you see what happened to Jesse Carlos, the leader of the Rippers. That's something that was very real that Deacon did in his past, and it was something that created conflict between he and Sarah. And later on, some of the things that he did when the world ended, capturing survivors and taking them to Tucker's camp, which is kind of a slave camp. These are things that Deacon did that he began to regret. And I think it's that feeling of when you're playing the game and you're sort of experiencing what Deacon is feeling. That's where soul really comes from, that sense of an inner conflict. Like I'm learning something about myself and I want to change. And I think that's where that feeling kind of comes from. Sorry, we'll have to share another. Sweet. Pues la verdad es que siempre trato de escribir personajes con los que pueda identificarme, buscarle un alma hasta cierto punto. El conflicto siempre surge en el interior de uno mismo. Yo creo que ese es el conflicto potente y el que da entidad a un personaje. No se trata de que vayas por ahí cargándote a miembros de la milicia o matando a alguien o tratando de vivir o de sobrevivir. Esos son conflictos todos externos al personaje. En el caso de Deacon quería que fueran conflictos internos derivados de las acciones de su pasado. Él formaba parte de este club de motociclistas, o de este club motero, mejor dicho, y según va avanzando la historia, descubrimos lo que le ocurre a Jesse Carlos, al líder de los Reapers. Vemos algo que ocurrió entre él y Sarah en el pasado y que hace que las cosas estén tensas entre ellos. Vemos que incluso después de que ocurra el gran cataclismo, lleva a él a varias personas a campamentos, básicamente que son campos de esclavos, y son cosas que Deacon lamenta, y eso le genera un conflicto interno y hace que sea un conflicto para él y que de ahí nazca el alma del personaje. Antonio, yo estaba pensando,
En I los was últimos thinking, tiempos, Antonio, la these industria del last videojuego ha sufrido, in digamos, video games, un cambio, we've seen a change. digamos, ha basculado hacia has juegos moved más centrados en los estudios de games personajes. which are Hemos dejado de lado un poco mostly los based on argumentos character, complejos y and complicados research. We've left, para hacer on unos the side prolongados complex estudios de plots, personajes, and sobre we todo have estoy done pensando en God long of War, estoy pensando en The Last of Us. research. I'm ¿Tú thinking crees about que God el of medio de War, los I'm thinking videojuegos about Last of Us. Do you think that digamos, video games se adapta mejor a este adapt estudio better prolongado, to this detallista, prolonged and intimista de los personajes, intimate o que tiene study sus of propios, characters, digamos, or desafíos that it internos has a its la hora own internal challenges de abordar este when tema? tackling this issue? Pregunta fácil. Quite an easy question, right? Yo creo que es difícilmente I think disociable it's difficult to el separate personaje the character del conflicto, from the porque al final conflict. el motor Because in narrativo the es el end, conflicto, ¿no? the Como lo storytelling, preguntaba- the lo storytelling preguntaba device from the Lo que sí conflict creo es itself, que el a little bit videojuego along the tiene lines esta of what John was saying. particularidad What I que do no think tienen is that otros video medios, games ¿no? have Es something el that toque other media comunitario, don't, que es la cuestión interactiva. which is the Lo que no quiere decir que el interactivity. videojuego sea más activo que el cine. Ese es otro error clásico del Video cine. games Es muy are not activo more cuando active interpretamos than lo que va movies. pasando. That's another classical El error. videojuego, lo que pasa es que el juego nos pide acción, ¿no? Acción en un video sentido game muy amplio. Entonces, asks necesariamente for hay action que construir in a personajes wide porque sense of the necesariamente word. el personaje tiene que impulsar The físicamente character y needs to move emocionalmente forward un physically conflicto, and tiene que llevar emotionally a adelante un conflict. conflicto. The Last of Us 2, por ejemplo, es un conflicto de personajes, sin duda, ¿no? Pero The Last of Us 2 no deja de ser una especie de The Last odisea, of ¿no? Us Una 2 especie de is sort of like the gran Odyssey. drama de It's a la big espiral drama de violencia y la of the venganza, y spiral cómo la of venganza violence de and un revenge. personaje, How the no revenge for a spoilers, character cómo la venganza del personaje retroalimenta la venganza de otro personaje. Y cómo al final, en este caso en concreto, los personajes se construyen por una inercia. and ¿no? Es characters esta are created inercia by an de inertia. la The violencia que el movement jugador is ejerce the en el violence that the gameplay character exerts configura una in forma the gameplay del comportamiento de tu sets personaje y eso a su the vez behavior of tiene the un disparador character, narrativo que es and that qué hará has el an personaje impact en relación on a the esto, ¿no? storytelling Este es el punto de that equilibrio marks que the el reaction of the videojuego creo que está characters. experimentando cada This vez is más the y point es of la manera balance en la that que lo que yo video hago games como are aiming jugador more and more tiene que for. construir un personaje. Ese As a personaje player, tiene you que want estar to en relación build con un a conflicto character. If you build que a conecta al character, personaje this con su character entorno. needs to Y eso, por have a tanto, conflict enlaza, that relates it como to its decía yo, environment. And la cuestión this del conflicto relates interno con el or ecosistema del links conflicto the externo. Y internal ahí es donde está, conflict creo, with the el verdadero potencial environment or the del external juego. conflict, which is what you Muy were bien. saying. I think it's the John, potential of the game. tú tienes una larga experiencia, ¿no?, en lo que es la dirección de actores como director creativo de Days Gone y su prolongado desarrollo. Trabajaste muy de cerca con el protagonista, con el actor que interpretó a Deacon, Sam Witwer. A mí me gustaría que nos contaras un poco cómo fue esa colaboración creativa entre, bueno, el director creativo, que eras tú, y el actor principal a la hora de trabajar este personaje, a la hora de descubrir, ¿no?, su forma de interactuar con el mundo, su manera de relacionarse con los demás, y cómo valoras la interpretación de Sam en el juego. And what do you think of Sam's performance in the game? Yeah, Sam and I got to know each other really, really well over the last 6 years. We made Days Gone. So the funny thing is that the Days Gone was the first time I had done full performance capture. It's a technology where I had done motion capture before, where you wear the suit and you have the tracker balls, and the cameras are tracking all of your motion, everything that you can do with your body. And they're recording your voice, so everything that an actor can do vocally. With full performance capture, it's everything you can do with your face. And I think that that's where the future of technology is, and the marriage of storytelling and interactivity and gameplay really comes from our ability to recreate human emotion. And I think that Sam Witwer, and you probably know him, he's a huge gamer. He's on Twitter. He's like he's been in pretty much everything. He was so invested in helping create this character, and I would say it's a 50-50 collaboration between me as the writer and director and him as the guy who was responsible for
bringing Deacon St. John to life. So he had to, you know, create the amount of intensity that was correct, and he had to create the amount of emotion that we're seeing, and he had to have that sort of stoicism in his face. And the most challenging part was honestly tracking it over, I think the game is like 50 hours, but we don't shoot it in order. So, you know, Sam Witwer, we try to shoot all of the cinematics in order, but it's not always possible. So he would say, okay, on this massive spreadsheet of where we are in the story, it's like, you know, am I still searching for Sarah? Have I learned about O'Brien yet? Has Boozer been healed yet? There are all these story beats that happen that have an impact on the way he's going to make Sam or Deacon's voice sound. So whether Deacon is very bitter and angry at the start of the game, or whether he is more hopeful and, you know, and just more willing to accept others and allow others into his life towards the end of the game, there's a huge emotional arc. And having the actors sort of figure out where they are in that storyline can be very challenging, especially when he's got 20 pages a day to shoot. Your average television show in Hollywood shoots 2.5 to 3 pages a day, and Sam literally had to memorize 20 pages a day, and that's a lot of material, and that's just for the cinematics. So kudos to him for helping really bring Deacon to life and making it seem like Deacon has an inner life. Pues lo cierto es que a lo largo de los 6 años de colaboración, Sam y yo llegamos a conocerlos bastante bien. Además, utilizamos un método que llamamos el método de captura total para recoger todo lo que es la actuación para el juego. Hasta ahora lo que se utilizaba es lo que se llama la captura de movimientos, que es básicamente lo del traje con los sensores y las bolas y tal, que va captando los movimientos del actor y al mismo tiempo se graba también la voz. Pero, y yo creo que esto es el futuro, con la captura total también puedes captar los gestos de la cara del actor. Y me parece que eso es muy importante. Creo que es un gran paso adelante y creo que el punto, ahí es donde se encuentra el punto de intersección, mejor dicho, entre la narrativa, la interacción con el jugador y la jugabilidad. Creo que eso es especialmente interesante porque lo que se persigue con todas estas cuestiones es recrear la emoción humana. Sam es un gamer de tomo y lomo, le encanta jugar, está todo el tiempo en Twitter, seguramente algunos hasta lo conozcáis un poco, y creo que lo de la construcción del personaje fue un proceso de colaboración a medias entre los dos, 50% cada uno. Yo como guionista y director del personaje y él como responsable de dar vida a Deacon St. John. Intentaba que tuviera algo de estoicismo en su actuación. Sam es una de las cuestiones que tenía presentes. Y fue un proceso bastante divertido. Lo que pasa es que era muy difícil seguir en la parte cinemática, era muy difícil seguir un orden de rodaje concreto. El juego ocupa un total de en torno a 50 horas, o son unas 50 horas jugando, mejor dicho. Y hay que grabar un montón de cosas y no las podíamos grabar en orden. Entonces teníamos una hoja enorme, una especie de hoja de ruta enorme en la que se iban poniendo los distintos puntos y él me preguntaba, a ver, ¿en qué parte de la historia estamos? ¿Cómo va el arco argumental? ¿Cuál es la situación de Deacon con Sarah? ¿Ya conoce a O'Brien? ¿Ya han curado a Boozer? Son todo elementos de la historia que tienen un impacto en el desarrollo de la narrativa. Y entonces Deacon, su voz iba cambiando desde el principio, mejor dicho, desde el principio del videojuego hasta el final, la voz de Deacon cambia. Al principio es un tipo que está muy cabreado, que tiene mucha mala leche dentro, que está muy amargado y según va avanzando va adquiriendo un poquito más de esperanza.
hasta cierto punto. Tienes que estar dispuesto a entender y aceptar que hay un arco emocional enorme y él tenía que saber exactamente en qué punto del arco emocional de evolución del personaje se encontraba para poder darle el tono adecuado a la escena. Además, grabábamos unas 20 páginas de diálogo al día. Para que os hagáis una idea, en la serie media de Hollywood o en la serie media de televisión producida en Estados Unidos se suelen grabar al día entre 2,5 páginas y 3 de texto o de diálogos. Y Sam tenía que aprenderse unas 20 páginas al día para poder grabar todas las opciones y eso solo en la parte de la cinemática. Yo creo que realmente si Deacon es un personaje que parece que tenga vida anterior es en gran medida gracias al trabajo de Sam. Antonio, yo estaba reflexionando, ¿no?, un poco sobre el tema de los RPG, de los juegos de rol, ¿no?, y de las posibilidades, pero al mismo tiempo las limitaciones que implican. El protagonista de Gothic es un protagonista clásico de los RPGs en el sentido de que es un folio en blanco. No tiene unas características definidas, sino que está pensado para que el jugador se proyecte en él como si fuera un avatar. Me gustaría un poco que reflexionaras, ¿no?, y preguntarte al respecto. ¿Tú crees que ese plantel, ese modelo ha quedado anticuado? ¿Tú crees que tiene beneficios a la hora de proyectar, digamos, una experiencia específica de videojuego? ¿Tú crees que desde el punto de vista narrativo permite hacer cosas que otros medios no pueden? ¿Cómo lo valorarías tú, este arquetipo? Bueno, la verdad es que Gothic es un juego de 2001. Gothic es un juego que, como bien dices, el personaje se llama Nameless Hero, es decir, es un personaje sin nombre y no sabemos cómo acaba ahí, ¿no? Para quien no conozca Gothic es básicamente Prison Break en el medievo. Es una especie de cárcel, una cúpula mágica, donde hay facciones y el héroe al principio del juego pues, lo echan dentro de esa cúpula, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que cuando nos hemos planteado toda la cuestión del remake, hay una cuestión interesante, pero cada vez es problemática, porque ahora nos hemos dado cuenta que lo fácil es hacer un backstory de personaje, es hacer toda una definición de personaje, tendencias, gustos, filias, fobias. Claro, cuando volvemos a esta cosa tan clásica de un personaje, que no es que no tenga personalidad, es que sencillamente no puede ser enunciada esa personalidad de manera literal, no podemos decir, ¿no? You cannot say it doesn't have a personality, it's not explicitly que básicamente los diálogos que tenemos que utilizamos, los que vamos a ampliar, tenemos que proyectar mucho cómo es el personaje sobre el entorno. No podemos hacer un personaje como este, no podemos hacer que este personaje se defina mucho a través de un diálogo, porque, insisto, es un personaje que es totalmente folio blanco en el que el jugador tiene que proyectarse. Ahí es donde el peso del diálogo tiene que estar en el entorno. Y eso lleva a que Gothic, y creo que una parte importante de los RPGs clásicos, hayan intentado trabajar con mejor fortuna, ¿no? Pero no trabajan la cuestión del entorno, la cuestión de las quests, la cuestión de los NPCs, la cuestión de las motivaciones externas. Es un reto que es muy interesante porque va contracorriente. Yo creo que es verdad que es un modelo old school, ¿no?, que vamos a intentar devolver aquí, ¿no? En cierto modo, en esta recuperación que hemos tenido en los últimos años del rol en papel siempre ha estado, ¿no? Una gran edición de Dragons, una gran edición de la llamada Tool, ¿no? Esta vuelta a los grandes del rol clásico y cómo, en cierto modo, la vuelta al RPG clásico que es Gothic. Gothic es uno de los referentes europeos del RPG que se aparta totalmente de la línea BioWare, no tiene nada que ver con nada que ver con un Mass Effect, y vuelve mucho más a esa esencia del rol clásico, como es un Baldur's Gate, ¿no? Entonces, bueno, Baldur's Gate, por ejemplo, los jugadores reaccionan ante ese RPG tan clásico en contraste con propuestas más contemporáneas. Sí, volviendo a Days Gone, John, a pesar de esta apariencia inicial de arquetipos
clásicos, ¿no? Clasicorros casi en los personajes, Days Gone tiene un reparto bastante diverso en cuanto a orientaciones, géneros, edades sobre todo, que no solemos ver en videojuegos, digamos, personajes mayores que tampoco sean este arquetipo del anciano venerable, sino que sean figuras de autoridad muy activas. A mí me pareció un juego muchísimo más diverso de lo que se entendió en un primer momento, pero una de las cosas que más me interesaron fue la relación entre Deacon y Sarah, que yo creo que se divide en dos mitades, ¿no? Los flashbacks, donde vemos cómo se construye, ¿no? ese amor esponsal, y luego, ¿no? Todo lo que sucede en el tercer acto, donde la relación tiene que reconstruirse desde el principio. El primer encuentro es como muy frío y tienen que volver a establecer, ¿no? ese vínculo. A mí me gustaría saber, ¿no? cómo construisteis esa relación que en el fondo es el corazón pulsante del juego, ¿no? y cómo manejasteis las dos líneas temporales y todo lo que sucede, ¿no? entre medias. Great question. Okay, so let's start with why do I have several characters in the game that are fairly old? Because I am old. So you learn very early to write what you know, and that I know. Yeah, you know, it's like I've always, in every game I've ever written, and this was long before the term woke became a thing, I've always had a diverse cast. So in Siphon Filter, I had Lawrence Bujari, who is a black man from South Africa, and I had Leon Zing, who was an Asian woman, and you know, Teresa LaPon, who was a Native American. And it wasn't for any reason other than I find people interesting. So people from all ages, all walks of life, any, you know, ethnic background. Honestly, I find it more interesting than, you know, the white guys that I know in Central Oregon. So any chance that I have to get to work with an actor, for example, who is more diverse than I am, I jump at that chance. So, you know, in terms of Days Gone, I felt like I really wanted the characters to reflect the way I look at society, and I feel like someone like Tucker or Copeland, who are older and grizzled and experienced, might find ways to survive, you know, in a way that maybe somebody younger wouldn't. You want to break this into two? Or can you just go? It's up to you. All right, so the thing about Sarah was, so again, thanks for spoiling the game for everybody who hasn't played it yet. Yeah, he does find Sarah in Act 3. And, you know, one of the challenges of the game was, you know, trying to keep that hope alive, because that's what drives Deacon, I think, from the very beginning, is he wants to find his wife. They got separated. It's kind of his fault. And, you know, he's not going to let that go. And as a writer, you know, it's like, again, this is just kind of one of the tricks of the trade. It's like the number one thing you want to do is surprise your audience. If you can, if everybody expects the, you know, the heartfelt, loving reunion, and then they're going to be happily ever after from that point on, your audience is going to get bored. As a gamer, I like it when I'm surprised. As an audience member myself, whether I'm watching, you know, Loki or WandaVision or whatever, the writers have to work really hard to surprise me, because, you know, again, I'm always looking under the hood. I'm looking for the plot, and I want to see, you know, are they managing to take what I expect and turn it on its head? And so that's kind of, you know, what happened with the Deacon reunion scene with Sarah. I wanted them to have, you know, realistically, I think that would happen. I would think that if you were separated for 2 years and all these horrible things that happened, you know, sure, there's going to be that instant spark, but you're not just going to fall into each other's arms again. And I think it makes each character stronger, because they have to work really, really hard for that reconnection. Bueno, pues escribo acerca de personajes de una cierta edad porque básicamente yo ya tengo una cierta edad también, y siempre dicen que tienes que escribir sobre lo que conoces. En cuanto a lo de la diversidad, yo es que creo que de manera inconsciente ya era
ya estaba incluyendo la diversidad en mis proyectos antes incluso de que existiera el término woke, el término de concienciado, si queréis. He trabajado muchísimo con Lawrence Bouyari, que es un hombre de color de Sudáfrica, con Leon Sin, que es una mujer asiática. What was the name of the Native Americans? Teresa Lapon. Teresa Lapon, que es nativa americana. Y trabajo con estas personas porque me parecen personas que son interesantes de por sí, porque tienen algo que me pueden aportar. He trabajado con gente de todas las edades y eso me llama mucho más la atención que estar currando únicamente con gente como yo, varones blancos que viven en mitad de Oregón. Siempre que tengo la oportunidad de trabajar con algún actor que es distinto, a mí lo aprovecho porque creo que es enriquecedor y siempre trato de aprovechar esas oportunidades. En cuanto a los personajes de más edad, bueno, pues en Days Gone tenemos a gente como Tucker o como Copeland que ya tienen una cierta edad, que te imaginas pues que son un poco más duros, que están un poco más tocados, pero que al mismo tiempo tienen experiencia suficiente como para saber cómo sobrevivir. En cuanto a Sarah, y por cierto, gracias por destripar el tercer acto del juego, pues sí, al final... ¿Sigo o no sigo? Al final la encuentra... Y eso forma parte del conflicto del tercer acto. Básicamente, durante los 2 primeros actos del juego, Deacon, su motivación es tratar de encontrar a su mujer. Espera que siga viva, cree que sigue viva. Y el caso es que se separaron, y se separaron en gran medida por culpa de Deacon. Y él está con ese sentimiento de culpa y quiere volver a encontrarla. Y el caso es que cuando por fin consigue encontrarla de nuevo, al escribir la escena del reencuentro, quise que no fuera aquello de que de repente se ven, se dan cuenta que están enamoradísimos el uno del otro y ya está, siguen hacia adelante y punto. Quería hacer algo que sorprendiera al público. Lo de que se vieran y volvieran a estar enamoradísimos y fuera todo, fueron felices y comieron perdices, no. Hay una chispa de inmediato, por supuesto, hay una atracción de inmediato, pero no hay esa sensación de historia de amor totalmente consolidada de golpe. Y creo que eso es un poco sorprendente. Como gamer, como jugador, pues me gusta que me hagan eso. Y como espectador y como consumidor yo mismo de productos culturales o de ocio, pues también me gusta que me sorprendan. Cuando veo una serie como Loki, cuando veo una serie como Visión y la Bruja Escarlata, como guionista que soy, me gusta ver qué es lo que están haciendo los guionistas de esas series, ver qué es lo que está debajo del capó, en las entrañas del artefacto narrativo. Quiero ver si son capaces de subvertir mis expectativas en lo que el argumento se refiere. Por eso trato de hacer yo lo mismo también en mi trabajo. Creo que la escena de la reunión con Sara es una escena bastante realista. Son 2 personas que llevan 2 años sin verse y, como os decía, puede existir esa chispa, pero no van a caer el uno en los brazos del otro ni a reconectar de inmediato. Antonio, yo estaba reflexionando mucho, ¿no? Estos últimos meses sobre la cuestión de los remakes en los videojuegos. Creo que tiene mucho más sentido que en otros medios, precisamente por la dependencia tecnológica que tiene. Sin embargo, no nos podemos limitar a una cuestión técnica. En los últimos 20, 25 años, la exigencia a la hora de representar a personajes, a la hora de escribir diálogos, a la hora de definir relaciones, ha crecido muchísimo. Y nos encontramos en situaciones paradójicas donde la gente, ¿no?, quiere, digamos, revivir esas sensaciones, esos sentimientos tan acrecentados por la nostalgia, pero al mismo tiempo, cuando lanzamos un juego hoy en día, nos tenemos esos estándares. Estaba pensando en Final Fantasy VII Remake, por ejemplo, ¿no? Y todo el trabajo que tenían que tener, ¿no?, y todo el cuidado que tenían que tener a la hora de representar, por ejemplo, en este caso, a los personajes femeninos, que respondían a unos arquetipos muy claros de fantasía, de poder adolescente, ¿no? La novia virginal por un lado bueno. Entonces, el caso es, cuando
enfrentamos el proyecto de un remake, ¿hasta qué punto tenemos que ser fieles? ¿Hasta qué punto tenemos que estar pendientes de, bueno, las cosas han cambiado, el tiempo es diferente, la representación, la escritura de ciertos personajes, de minorías, tiene que ponerse al día? ¿Cómo manejamos esa tensión, cómo basculamos entre ser más o menos fieles a lo que cierta gente recuerda y que por eso exigen un remake, y cómo nos ponemos al día y cómo lo hacemos? Bueno, es verdad que a nivel de remakes hay muchas categorías, ¿no? The level of remake in these categories. Como remake. Yo creo que hay un nivel de los remakes. I think that the level of remakes. Pesimista, pero yo creo This que may hay un sound nivel de pessimistic, but I think that the level cualquier of cosa que remake, hagas está destinado a fracaso. anything you do is going to Voy be a analizar failure por qué, ¿no? from the minute it is a remake. Si tú And haces I'm el going to remake tell de you un why. juego muy popular Because if you do a de remake of a very alguien, popular pues, game de un juego de hace 20 años, como es el nuestro, ¿no? Pero from Final 15 years Fantasy ago, VII for también es un example, ejemplo. Lo que te va a pasar es que what's going to la happen? gente no se acuerda del juego. La People gente se acuerda de su recuerdo don't del remember juego, the ¿no? game anymore. Y They remember the y a mí me ha feeling pasado they hablar had con fans de when they Gothic played the game. que And when nos I han talk to criticado cuando hicimos la demo y la fans subimos, of ¿no? Gothic Dicen es que who have Diego, criticized personaje, us, es que Diego no habla así en el original. but they say the character Bueno, doesn't Diego speak habla like that. así porque yo he hecho el diálogo Diego con doesn't Diego speak y he like cogido that literalmente in the original one. las líneas de código de Diego las he puesto, ¿no? And I've ¿Qué pasa? Que hay included gente que jugó ese juego hace 20 años, jugó a Gothic 2, Gothic 3, y para ellos en su cabeza hay una idea idealizada de ese the tipo, same una proyección. lines of dialogue. Hagas lo que hagas en ese remake, They played Gothic esa 1, persona Gothic se va a 2, enfadar Gothic porque 3, no and they menciona have nunca something, su proyección you know, mental, ese imaginario which is their colectivo own del fan projection. You con will el never texto be nuevo, ¿no? up to that. Bueno, es una cosa que hay que aceptar siempre que It's se hace something un you have to remake. accept Creo que en every general time hay you que do a aceptar sobre el remake. videojuego, porque siempre tenemos esas cuestiones. Pero la otra cuestión de la que planteabas es la And the other de question la negociación has to do entre with retocar un negotiation texto y between el contexto de consumo actual, ¿no? El contexto de recepción actual touching a text del and the videojuego. level of En Gothic 1, present day la consumption. introducción del juego In original, Gothic 1, in the pues original aparece, game, como os he dicho, la cúpula carcelaria. there's the Entonces hay un dome. transporte que lo que hace es que lleva las And there's mercancías hacia transportation. adentro, hacia esa especie de cárcel. Y hay cajas con comida, there are boxes con with objetos, y food, hay una with mujer objects, and there's arada. a winged En woman. el juego hay 3 mujeres. In the game, there are 3 Bueno, hay women. 4, pero hay Or 3 4 mujeres, ¿no? actually, but Las mujeres no hablan, las 3 están desnudas, llevan un traje de cuero women don't usado speak. masoquista. They are Una naked baila, or wearing la otra está fregando el suelo y la otra está en la S&M bañera. Eso en el suit. 2001, One is dancing en and un one is in a mercado y en un tipo de bathtub. jugador, That pues in lo que hicimos fue 2001, una revisión de foros, ¿no? Fuimos a ver los foros we del año checked 2001 que the decían los websites fans, in ¿no? 2001 Y había un to see fan what que they decía said. que igual nos parece que el tratamiento de la mujer en este juego es un poco inadecuado. And some Se fans lo comieron said, al fan, ¿eh? maybe women are not properly portrayed in this game, and everyone jumped on him. Bueno, son 2001, ¿no? ¿Qué pasa? That was in Ahí es 2001. obvio que hay que hacer una relectura, ¿no? Y, ojo, no hay que hacer una relectura, y esto también creo que es una And there's cosa something to be importante. reread. No hay que hacer una relectura porque haya You don't have to un reread it movimiento en Twitter because feminista. there's que a no es movement, esto, ¿no? O sea, a feminist movement in Twitter. Están las redes sociales, que obviamente vas a tener de todo siempre, You have y the está la social actualización network de valores y de percepciones sociales, ¿no? and Ese valor ya no tiene sentido en 2021, ¿no? the kind of values Entonces, which esa don't make cuestión any es muy sense importante. anymore. Y esa cuestión, That's a very cuando important remake, question. yo creo que el punto está en In a encontrar remake, cómo what you have to do is actualizar find the eso balance, how to update dentro things de una coherencia interna del within mundo an del internal world building que coherence estamos of construyendo. the world Nosotros building hemos tenido you're que creating. plantearnos We've had pues que no haya solo 3 mujeres, consider sino que a lo mejor haya más. that Que esas mujeres tengan un rol activo dentro de la women comunidad. should have a Y more active nosotros role. hemos tenido que pensar, bueno, ¿cómo in the sería en una community. cárcel, ¿no? Unas mujeres que intenten un rol activo y que tú puedas Have dialogar con ellas, women tener be misiones with con an ellas, active ¿no? role Y tratarlas that you can como talk to seres humanos, ¿no? Que es lo and que a día de treat hoy them los as juegos human son, ¿no? beings. Entonces, eso es lo que plantea para mí el reto del remake. That's Primero the entender challenge el of the contexto remake for me. donde se hace el The remake y context luego where the que lo remake que is tú made, hagas and then no sea algo that por presión what de you do Twitter en shouldn't be cualquiera done by de los sentidos, pressure sino que sea una cosa on que Twitter. funcione dentro de ese mundo de ficción, sea It should be something coherente y a la that vez works interesante para el jugador. on every Muy level bien. and is coherent for Volviendo a the John, character. And going back to you, me John, gustaría saber I'd like to know cuál es el papel del director creativo a la hora de what's the definir role el personaje of the protagonista creative
en un juego de altísimo presupuesto como fue Dishonored. Es decir, hasta qué punto entra el publisher, ¿no? En este caso pues fue Sony, hasta qué punto puede llegar a ingerir o a intervenir o interferir en el proceso creativo, ¿no? Definiendo algo tan importante como es el protagonista. Cuando estamos hablando de proyectos tan ambiciosos, con tantísimo dinero, tan arriesgados, hay una serie de guías que hay que seguir, se hacen estudios de mercado de cuál va a ser nuestro jugador potencial y cómo tenemos que llegar hasta él. O el autor, el director creativo, tiene una autonomía verdadera para expresar, ¿no? y definir las líneas maestras que van a seguir su protagonista. Yeah, good question. I guess I would say that the fact that Deacon St. John is a gruff white guy outlaw biker is proof that Sony does not interfere in the creation of the main character. In all seriousness, I worked at Sony for 20 years and I never saw any interference at all. They feel very strongly about the power of the vision. So usually that comes from the creative director. It can also come from the game director or an art director. But yes, obviously there's a huge green light process that every game goes through. And that approval process includes collaboration with PR and marketing and the executive team. And it's all about just making sure that we're able to meet the goals of the company, right? Because we're in the business of entertainment. We're not in the business of social commentary. What we want to do is reach a wide audience and have players play the game and have fun. And that's what makes a successful game. So, we have a lot of help, coming up with the overall idea for a game or for a new IP. And I think that you see that a lot even now. You'll see just a lot of creative freedom that Naughty Dog has had, or Insomniac, or Sucker Punch. All of these teams have the ability to pitch the game that they want to make. And in my experience, and again, it's been 2 years since I've been there, in my experience, they've had the freedom to follow through on whatever they wanted to do. And with Deacon St. John, we went through some changes in our approach to his character, but it was all based on our internal focus testing of what gamers wanted, not necessarily what the executive team wanted. So we would get feedback from players that, hey, Deacon's not very relatable at this point, or we hate him by the time we get to Act 2. That's not good. If you're playing a 50-hour game, you don't want to spend 10 hours with a character that you really despise. So I think that most game developers I know feel the same way, that it's literally about trying to create something for you, the player. And sometimes we get it right, and I think with Deacon we certainly did. Hombre, pues si tenemos en cuenta que el prota es un varón blanco de cierta edad, motero, algo camorrista y hetero, pues está claro que Sony no metió la cuchara para nada a la hora de indicar qué es lo que había que hacer o no. Una vez dicho en serio, no hay, hablando ya más en serio, quiero decir, no hay ningún tipo de interferencia. Tuvimos la libertad a lo largo de los 20 años de carrera que he tenido de contar el tipo de historias que hemos querido, y a veces es el director creativo el responsable, a veces es el director del juego, a veces es un proceso de colaboración, a veces todo esto se hace teniendo en cuenta la opinión del Departamento de Relaciones Públicas o de Marketing, y es que el objetivo de esta industria es vender un juego. Estamos en la industria del ocio. No queremos hacer comentario o análisis social, sino queremos que el jugador pueda jugar a lo que quiera jugar y que se divierta. Y para eso lo que hacemos es buscar todo tipo de ideas que nos ayuden y que los juegos puedan utilizarse o puedan crearse con libertad en el día de hoy. Cuando veo equipos creativos como el de Naughty Dog, como el de Insomnia, entre otros juegos, veo que se experimenta
la libertad de poder seguir el camino que querían y poder hacer lo que realmente querían hacer. En el caso de Deacon sí que hubo algunos cambios de enfoque en el personaje, pero se basaban en los comentarios que nos hacían los jugadores, no en lo que nos decían los directivos o el equipo ejecutivo. Cuando un jugador está testeando el juego, está probando el juego y te dice es que ahora mismo odio al personaje o no me gusta nada, no me cae bien, pues tienes que replantearte lo que estás haciendo porque hay algo que estás haciendo mal. No hay un vínculo con un personaje y estamos hablando de un juego al que le vas a dedicar por lo menos 50 horas. Si te vas a tirar 10 horas con un personaje que desprecias, pues mal vamos. En el caso de la mayoría de los desarrolladores hay algún momento en el que se tiene en cuenta la opinión del jugador y visto el resultado y la acogida que ha tenido después Deacon, pues os puedo decir que efectivamente esto fue parte del proceso de su creación. Antonio, muy rápido, elucubrando sobre el futuro, hemos hablado muchas veces, ¿no?, sobre cómo los mismos argumentos universales se repiten, ¿no?, una y otra vez en videojuegos, ¿no?, y cómo sería interesante expandirnos a otros campos. Sobre los personajes, ¿tú crees que vamos a ver no solo una cuestión de diversidad funcional, sino también personajes que atraviesen conflictos o que atraviesen, digamos, situaciones diferentes, nuevas? ¿Cuáles, en tu opinión, son los nuevos campos que deberíamos de explorar en videojuegos, ¿no?, de conflictos internos dramáticos de personajes que vayan más allá del sentimiento de venganza o estas cosas que hemos visto tanto? ¿Cuáles son esos dramas que tenemos por ver? What are the dramas we still have this year? I think that's an interesting dimension, which is the indie games, which we wanted to explore. We have as a reference modern games, which are exploring what we have in literature and that we don't use that much in video games. There's the classic idea of the trip back home, the Odyssey, basically. It's the same plot that you have in Rambo and in Homeland. People who are going back and find that the home doesn't exist anymore. That happens in video games as well, but we haven't explored it much. It's often that you feel that in video games you take a way forward, not a way back. If you look at indie games, you find games like Night in the Woods, where you're going back home after something that has happened. So the story consists of going back to your hometown to understand the relationships and things that have happened outside of it. Video games explore as well the idea of family, the relationship between fathers and mothers and offspring and death. In mainstream, that's the dadification, which is we have the hero, and as we are 30-some, 40-some, those who play with Nintendo, we all have kids who are playing as well. So we have Cosmos when you play with your child, it's fathers and not mothers, but that's another issue. But if we look at the indie games, families are very different. You have one way of many things, which is an indie game with a cursed community. We have Going Home, which is another walking simulator about family and about a character inside the family, and I don't want to say anything else, not to spoil it to anyone. There's Papoyo, which is from a Brazilian creator who is son to an abusive father, and he created a video game based on that. When the monster is quiet, is very nice. When the monster is busy with things that the video games can explore, it goes beyond classic violence. If we look at literature and cinema, muy bien, pues creo que nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por asistir y espero que haya colmado vuestras expectativas. Vamos a despedir a estos dos bandas con un fuerte aplauso.